tenemos que introducirnos en la filosofía de Platón. Nosotros ya hemos hecho un recorrido y en ese recorrido aparecieron dos figuras muy destacadas dentro de lo que es el período presocrático de la filosofía griega. Esas figuras destacadas son Heráclito y Parménides. Teniendo presente sobre todo el concepto del ser que exhibe Parménides en su célebre poema, vemos que en el fondo las consideraciones que Parménides hace acerca del ser son consideraciones que convergen en una comprensión del ser en un sentido absoluto, es decir, el ser entendido como el ser que excluye todo tipo de inestabilidad en el ser, todo tipo de cambio, todo tipo de mutabilidad. Por lo tanto, todo pasaje de la generación a la corrupción o de la corrupción a la generación, todo cambio está excluido del sentido que adquiere para Parménides la palabra ser. Por lo tanto, ser es entendido en el sentido pleno. Ahora, si uno se pone a pensar estas cosas, va a ver en Platón un gran heredero de esta corriente de Parménides. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está detrás de esta comprensión absoluta del sentido de la palabra ser? Lo que está detrás de esta comprensión absoluta es, en el fondo, la exigencia que el intelecto ejerce sobre la comprensión de algo, precisamente cuando quiere darle identidad a ese algo. Por definición, la identidad de algo nos invita a pensarlo como algo determinado, y cuando entonces predicamos de ese algo, que ese algo es eso determinado, tenemos que poder predicarlo más allá del tiempo que ha transcurrido desde que lo conocimos, desde que hicimos experiencias de ese algo y desde que arribamos a la comprensión de su identidad. Porque si la identidad ya cambió respecto de esas experiencias y del momento en el cual ocurrieron esas experiencias con ese algo, entonces ya no podemos predicar de ese algo eso que habíamos comprendido, porque ese algo ya cambió. Entonces, de alguna manera, para poder conocer algo, tenemos que conocerlo en una identidad que no cambie, porque si lo conocemos podemos predicar cosas de ese algo, podemos decir que ese algo es rojo, que ese algo es rectangular, que ese algo vive en determinado lugar si se tratara de un ser vivo. Es decir, cuando podemos decir que hemos comprendido y conocido algo específico, es porque lo hemos podido identificar. Y al hacer la identificación, en esa identificación tiene que haber un conjunto de rasgos estables. Y esa estabilidad implica que esos rasgos se van a mantener tal como son y como están a lo largo del devenir, a lo largo del transcurrir del tiempo. Entonces, lo que en el fondo Platón hereda de Parménides es esta manera de pensar. Podemos decir que conocemos algo cuando a ese algo le podemos adscribir una identidad estable. Es decir, acá estamos pensando cuáles son las condiciones de posibilidad de conocer cierto ser, cierta entidad, cierta cosa, cierto algo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento? Bueno, las condiciones de posibilidad del conocimiento intelectual, que comprende, conoce y da identidad porque identifica cuando conoce y comprende,
esas condiciones que el intelecto impone al conocimiento como condiciones de posibilidad del mismo, exigen la estabilidad en la identidad, es decir, exigen el no cambio, exigen la permanencia en el ser, la permanencia en la identidad, y por lo tanto exigen de manera absoluta, como en el caso de Parménides, la inmutabilidad. La inmutabilidad es precisamente la ausencia de todo cambio y la plenificación de la estabilidad en el ser y por lo tanto en la identidad. Un ser así es un ser que es perfectamente cognoscible, porque satisface todas las condiciones que el intelecto impone para poder conocer algo. Con lo cual, podemos decir que en la filosofía de Parménides, el concepto absoluto del ser, que excluye todo cambio, todo no ser, todo paso del ser al no ser, corrupción, todo paso del no ser al ser, generación, y todo paso de una generación a la corrupción y de la corrupción a la generación, ese sentido absoluto del concepto de ser presente en la concepción de Parménides, es un concepto que está inspirado por las condiciones de posibilidad que el intelecto exige para poder conocer algo de manera absoluta. Y para que ese conocimiento absoluto sea posible, eso que se quiere conocer tiene que satisfacer esas condiciones de posibilidad que son intelectuales, y esas condiciones de posibilidad intelectuales del conocimiento convergen en la inmutabilidad, en la permanencia en la identidad, en la conservación de la identidad y de la mismidad a lo largo del devenir, a lo largo del transcurso temporal. Esto es lo que hereda Platón. Entonces, esto conviene tenerlo presente porque esto es como un afluente del mar que es el pensamiento y la obra de Platón, porque en Platón está muy presente. Platón es descendiente de una familia aristocrática de Atenas. En esa familia aristocrática, sus abuelos han participado en las guerras que han dado independencia y celebridad a Atenas. Y de hecho, cuando Platón ya tiene 18 años, es un joven que por un lado tiene en sus recuerdos toda la referencia de ese siglo dorado ateniense, que es el siglo VI antes de Cristo y que es conocido como el siglo de Pericles. El gran Pericles que le dio a Atenas un impulso comercial y un impulso cultural casi sin precedentes comparativos. Digamos, el accidente que sufre Platón en la época en que le toca nacer y ser joven, consiste en que esta Atenas contemporánea a él ya no era una Atenas brillante en términos comerciales y en términos culturales, era una Atenas decadente. La decadencia, yo les diría que tiene varias razones que la explican, pero es imposible no mencionar a una decadencia en el uso de la palabra, que es una decadencia derivada de la decadencia en la valoración que se hace de la palabra. Por supuesto que en general los manuales apuntan contra los sofistas, porque los sofistas estereotipadamente son presentados como maestros que ofrecen su saber a jóvenes aristocráticos que tienen mucho poder adquisitivo y que pagan fortunas por clases particulares, individuales, formación sofística que está orientada a, sobre todo, adquirir el arte de hablarle, sobre todo a las multitudes, este arte de la retórica, que consiste en usar el lenguaje de una manera lúcidamente emotiva y sobre todo captando la emotividad de las multitudes, que no funciona de la misma manera
que la emotividad de una persona en su soledad, en su intimidad, en un cara a cara, en un tete a tete, en una mesa de café, cuando conversamos a solas con ella. La psicología de las multitudes es una psicología muy diferente a la psicología del individuo, de la persona, tomada en su interioridad, en su intimidad, en su soledad, en ese ámbito más íntimo donde ella aparece con su singularidad y no se masifica como en las multitudes. Ya Ramos Mejía, nuestro conocido Ramos Mejía, que le da el nombre a una localidad de la provincia muy linda, y que le da, por ejemplo, su nombre a un pasaje donde está una de las sedes del ciclo básico común, allá en Parque Centenario. Nuestro célebre Ramos Mejía es un médico que ha escrito, anticipándose mucho en la época, una obra que se llama Psicología de las Multitudes. Entonces, un poco la sofística, el arte sofístico está orientado a enseñarle a estos jóvenes a impactar emocionalmente en las multitudes, precisamente para que en el ejercicio democrático estos jóvenes pudieran acceder a cargos políticos. Diría que esto no es solamente lo que representa la sofística. En algún otro video hablé de esto que voy a decir ahora. Si yo tomo, por ejemplo, a Protágoras, Protágoras fue uno de los que ha tenido que vérselas con Sócrates y sus discípulos, y de esto da cuenta Platón, discípulo de Sócrates, en su diálogo juvenil, el Protágoras. Protágoras ha dicho: el hombre, el individuo, es la medida de todas las cosas. Esta frase es antisocrática, es antiplatónica. De alguna manera lo que quiere decir, en parte, es que cada individuo desde su individualidad nos dirá cómo son las cosas, precisamente desde esa singularidad propia que es intransferible y que no está presente en otros individuos. Entonces, de alguna manera, esta es una sentencia que ya casi parece proponer un relativismo dogmático, es decir, todo es relativo, se suele decir más porteñamente, todo es del color según el cristal a través del cual se mire ese color. Y cada individuo tiene un cristal diferente. Por lo tanto, pareciera que Protágoras está diciendo que en realidad no podemos saber cómo son las cosas, porque lo que sabemos de las cosas es lo que captamos de las cosas desde nuestra individualidad, que es diferente a la individualidad de los otros, que no son precisamente uno mismo. Yo, sin, digamos, proponer un debate sobre esto, me parece que sí propondría tomar la frase de Protágoras en un sentido positivo, más allá de si Protágoras quiso decir esto que yo voy a interpretar ahora o no lo quiso decir. En el fondo, las palabras, los textos, tienen cierta autonomía semántica, quieren decir mucho más cosas que lo que la intención del autor que escribió ese texto ha querido expresar a través de ese texto escrito por él. Entonces digo, tienen una autonomía relativa porque lo que dijo Aristóteles, sabiendo quién es Aristóteles y recorriendo el resto de la obra de Aristóteles, hace que lo que dijo tenga un sentido determinado y no cualquier sentido. Pero es cierto que cuando nosotros leemos un libro de Aristóteles, lo estamos leyendo con 2400 años de distancia respecto de Aristóteles, y por lo tanto lo estamos leyendo desde una tradición cultural que es ajena a Aristóteles, por más que tenga derivaciones de la época aristotélica. Entonces, la recepción que hacemos de su obra y las interpretaciones que podemos hacer de la misma son interpretaciones sustentadas por un montón de categorías conceptuales, valorativas, emocionales e históricas, que quizás no tienen que ver
con lo que Aristóteles vivió en su época como ateniense, como estagirita, él es de Estagira, como preceptor de Alejandro Magno, es decir, digo como ateniense porque en el fondo Atenas era el centro de atracción cultural e intelectual de esa Grecia que nos dio una gran base para nuestra cultura occidental. Entonces, lo estamos leyendo desde nuestro presente y esa distancia es irreductible. Entonces, pareciera que Protágoras está diciendo que no podemos conocer cómo son las cosas, que a lo sumo podemos decir cómo las percibimos nosotros. Bueno, eso también propongo pensar que no es verdad. En principio eso no es verdad y me quedan dudas de si Protágoras quiso decir que todo es relativo y que en el fondo no podemos conocer la verdad. El sentido positivo de lo que dijo Protágoras para mí radica, por ejemplo, entre otras cosas, en que si yo persigo en mi vida ciertos valores para testimoniarlos, para vivirlos, el sentido de la justicia, el sentido de la dignidad, el sentido del bien, el sentido del respeto y del compromiso con los demás, desde el amor, desde la verdad, que sabe asumir las contrariedades de la vida y permanece leal a ese proyecto desde el amor, desde un camino, lo que fuera. Son todos valores que yo comprendo, que relampaguean dentro de ese cielo, que es el cielo del bien, que es el cielo de la verdad, que es el cielo donde resplandece la belleza y a través de la belleza tenemos una experiencia integral de lo misterioso del ser, pero en tanto gracia, don, desde el don y la gracia de mi propio ser y de mi propia existencia y de mi propia presencia en la vida. Yo tengo comprendidos en el corazón y en mi inteligencia todos esos valores. Ahora, esos valores no van a existir en el mundo si alguien no los elige para encarnarlos desde su propia vida y testimoniarlos. Y cuando los encarna en su propia vida, les da una existencia nueva a esos valores. Ya no viven en la abstracción del pensamiento o en la abstracción abismal del sentimiento que se llena de emoción y de conmoción cuando comprende la magnitud y la trascendencia de esos valores y de lo que significa poder vivirlos. Empiezan a vivir en mi propia vida. Yo a un valor que elijo para vivir y para testimoniar le doy mi rostro, mi cuerpo, mi inteligencia, mi sensibilidad, mi historia, mi biografía, mis limitaciones, mis talentos. Es decir, le regalo a ese valor una existencia nueva que el valor jamás podría tener si yo no decido encarnarlo, en el sentido de si no decido elegirlo, testimoniarlo y vivirlo con todo lo que soy. En esa encarnadura, sí, el valor se va a acomodar a mi propia configuración personal, que es diferente a la configuración personal de otras personas. En ese sentido, nunca voy a ver a la justicia absoluta, al bien absoluto, al compromiso absoluto. Voy a ver al compromiso tal como yo me esmero y puedo, quiero y decido poder vivirlo, pero también desde mis propios condicionamientos psicológicos, físicos, históricos, intelectuales, sentimentales, espirituales. Es decir, le doy un regalo inédito a ese valor, le doy mi propia vida, y al alojarlo en mi propia vida y hacerlo vivir en mí, tiene una existencia que no hubiese tenido en ningún otro lugar, en ningún otro estado de ser. Pero eso sí, cuando yo le doy esta existencia nueva, también se la doy con mis condicionamientos, mis limitaciones y mi propia configuración. Entonces, muchas veces nuestro problema es que queremos identificarnos a tal punto, a un punto absoluto,
o al punto absoluto con el valor que pretendemos ser el valor en persona. Y nosotros no podemos ser el valor en persona. Podemos ser personas que eligen testimoniar y vivir ese valor. Pero ese valor se va a teñir, se va a transfigurar, va a adquirir los rasgos de nuestros talentos, de nuestras sombras, de nuestras sensibilidades, de nuestras inteligencias, de nuestras heridas, de nuestro desasosiego, de nuestra incertidumbre, de nuestra valentía, de nuestra belleza, de nuestra disposición al mal, de nuestra mentira y de nuestra verdad. Se va a teñir de toda una vida, es decir, va a adquirir vida, y la vida es todo eso, no es una sola cosa. Y además es la libertad de decidir cómo quiero terminar de enfocar, orientar y hacer trascender mi vida, o no, o destruirla. Es una posibilidad de la libertad, la autodestrucción. Entonces, a veces pretendemos ser directamente nosotros los valores en persona, y eso paga un precio carísimo, perverso, porque pretendiendo ser eso, que es imposible serlo, negamos un montón de aspectos que son esenciales a nosotros, contradecimos ciertas estructuras y configuraciones absolutamente naturales en nosotros e indispensables para nosotros y para nuestra sanidad física, espiritual y psicológica. Y por eso muchas veces, en esas pretensiones de absolutizar algo y pretender ser uno ese algo directamente, ocurren enfermedades, quiebras, rupturas, y muchas veces esas rupturas no solamente son físicas o espirituales, sino también son psicológicas. La locura tiene que ver con esto. La ruptura, aquel que quiere controlar, manejar todo, identificarse tan absolutamente con algo para terminar de creerse que él es directamente ese algo, eso que es una imposibilidad y que tampoco es ninguna riqueza, ningún tesoro, porque entonces mi persona desaparecería al pretender identificarme absolutamente con ese algo, cuando en realidad mi persona es única, intransferible, irrepetible, y por lo tanto lo nuevo y de verdad valioso es que ese valor adquiere una vida única, nueva e inédita, que es mi propia vida, que yo le regalo para que exista en mí a través de mi testimonio. Entonces justamente se produce esto como riqueza. Pero muchas veces esto no lo entendemos así, lo negamos, lo contradecimos. Queremos directamente ser nosotros, la encarnación pura y absoluta de ese valor, y lo que termina sucediendo es que contradecimos cosas esenciales y naturales nuestras que nos destruyen. Pero que nos destruyen sin sentido, que nos destruyen porque destruyen nuestra naturaleza cuando no debería ser así. Entonces por eso digo que Protágoras, si bien afirma esto, más allá de su intención en esa afirmación, me parece que es muy interesante poder pensarlo positivamente de esta manera. Entonces, aclarado esto, me parece que es un punto que la sofística nos trae de manera muy constructiva y evolutiva además, podemos retornar, si ustedes quieren, a la parte más sombría, a la parte más oscura, más corrupta, de ciertos intereses sofísticos por comerciar y enriquecerse a través de jóvenes adinerados aristocráticos que en el fondo persiguen el arte retórico para poder adquirir funciones públicas, que son funciones de poder, sin importar si son idóneos, si están preparados de verdad para poder ejercer la responsabilidad de un funcionario público. Ejemplos tenemos, y es así que van llegando estos personajes sin educación, sin formación suficiente, y van llegando a presidir Atenas, y justamente por la falta de idoneidad siempre se va a suplir con intereses
y con complicidades y con acuerdos oscuros y destructivos para la comunidad. Y esto es lo que pasa, y Platón entonces va creciendo como jovencito, y cuando cumple 18 años ve que la Atenas que a él le toca vivir no tiene que ver con la Atenas esplendorosa de la cual sus abuelos le hablaban. Entonces, habiendo sido discípulo de Sócrates, y Sócrates, fíjense que la preocupación que expresa siempre es poder definir algo. ¿Qué es X? Sócrates va recorriendo las plazas donde se encuentran estos sofistas que ofrecen su sabiduría a cambio de honorarios muy caros y a gente de cierta élite. Y entonces Sócrates va teniendo encuentros con estos sofistas, los escucha con sus discípulos, entre esos discípulos estaba Platón, y bueno, y comienza una especie de misión desde la cual, al encontrarse con cada uno de estos sofistas, en un momento dado, después de escucharlo disertar durante un tiempo, durante un ratito, Sócrates hace una pregunta y después hace una repregunta y va mostrándole a sus propios discípulos que en el fondo el supuesto saber que este maestro sofista ostenta, pretende ostentar y con el cual después quiere comerciar, en el fondo es un falso saber. Entonces los diálogos de juventud de Platón son diálogos en donde él va recreando literariamente de manera brillante estos encuentros de su maestro Sócrates con los principales sofistas, que son los que les dan el nombre a cada uno de estos diálogos de juventud. Y estos sofistas, por supuesto, que digamos los diálogos terminan en un callejón sin salida. La situación de los sofistas al terminar el diálogo es una situación desfavorable, donde ellos no saben salir airosos de las preguntas y de las repreguntas con las cuales Sócrates los parece encerrar de manera argumental, sin que ellos puedan, en definitiva, terminar de explicar qué es eso de lo cual dicen ser expertos. Entonces, Hipias, que era un arquitecto, era un artista, no termina de explicar qué es la belleza, y así con cada uno de los sofistas sucede este mismo callejón sin salida, esta misma situación aporética en donde el sofista se ve casi ridiculizado, sin poder dar cuenta de ese saber que está ofreciendo y que después realmente vende a cambio de honorarios muy altos. Entonces Sócrates va ganándose de alguna manera el resentimiento y quizás también el odio de un montón de sectores que, bueno, después lo juzgan y lo condenan. Lo condenan a muerte y le ofrecen la posibilidad de exiliarse en las tierras de Tesalia. Pero Sócrates prefiere beber el veneno de la cicuta porque dice que, bueno, justamente su conexión con Atenas es constitutiva de su propio ser, de quien es él, más o menos, a esa edad, rondeando los 70 años, y una vida que fue consagrada a la educación y a Atenas, donde el papel de Atenas es constitutivo de su propia identidad, hace que exiliarse sea peor que beber la cicuta, porque sería equivalente exiliarse a estar muerto en vida. Entonces directamente elige morir. Platón recoge toda esta tradición y entonces escribe una carta, que la pueden buscar, la carta séptima, y en la carta séptima explica por qué se va a dedicar a la filosofía. Se va a dedicar a la filosofía precisamente para restablecer la dignidad del lenguaje, que nos debe poder aclarar a través del pensamiento qué es la justicia, qué es la república, qué es la belleza, qué es la virtud, qué es un verdadero ciudadano. Es decir, hay que recuperar el sentido esencial de términos, de palabras que son fundamentales para el hombre tomado desde su condición de persona y para el hombre tomado en su condición de ciudadano perteneciente a una polis, a una comunidad. Entonces, esto que su maestro Sócrates hace, tratar de definir qué es X, donde X es la belleza, la virtud, la justicia, la república, la ciudadanía, es fundamental porque teóricamente si nosotros volvemos a comprender de verdad qué significan cada uno de estos conceptos,
entonces nuestra voluntad se va a orientar, se va a volver a orientar desde esta luminosidad intelectual que ahora vuelve a comprender estos conceptos fundamentales, y seguramente nuestras acciones y nuestras decisiones van a volver a ser justas, correctas, virtuosas, y Atenas se va a recomponer del estado de corrupción que está padeciendo. Aquí hay que decir que Platón está suponiendo un cierto determinismo intelectual, desde el cual, si yo conozco la verdad, no puedo obrar mal. Es como si yo les dijera que el conocimiento de la verdad determina la elección infalible de lo bueno. Esto se suele llamar intelectualismo socrático, intelectualismo también que hereda Platón, intelectualismo platónico, en donde el conocimiento determina la elección necesaria de lo que es justo. De hecho, en uno de los diálogos, que es el Gorgias, Platón dice en boca de Sócrates que aquel que comete injusticia, la pregunta es si es peor cometer injusticia que padecerla. Y la conclusión a la cual llega Sócrates es que es peor cometer injusticia, porque el que comete injusticia no sabe que se hace un mal a sí mismo, y además si supiera que cometiendo injusticia se haría un mal a sí mismo, entonces no haría eso, no cometería injusticia, y por lo tanto ese saber directamente lo orientaría y lo determinaría, más que lo orientaría, a elegir una acción que expresa la justicia. El concepto de libertad desde el punto de vista existencial justamente se sustrae a este determinismo intelectualista, porque en el fondo pensadores como San Agustín, y después, muchos siglos después, Søren Kierkegaard, justamente dicen la libertad está más allá de lo que presenta la inteligencia. La libertad puede reconocer la verdad, y además de reconocer la verdad puede rechazarla a sabiendas de que rechaza lo que es verdadero, a sabiendas de que rechaza lo que es bueno. Justamente este poder de la libertad es indispensable para la noción teológica de pecado. Si en realidad todas nuestras equivocaciones morales, todos nuestros errores morales, se explicaran en términos de un no saber, de una ignorancia de lo que en verdad habría que haber elegido como bueno, como justo, como correcto en este sentido, entonces no habría pecado, solo habría ignorancia, error por ignorancia. Bueno, la categoría teológica, y esto es una novedad existencial que irrumpe desde la fe judeocristiana, es que la libertad es capaz de estar frente al bien, asumirlo como bien, la inteligencia le presenta al bien, comprendiendo que es el bien, la libertad está ante el bien que la inteligencia le presenta, la libertad reconoce que el bien es ese bien, y ese bien es el que habría que expresar en una decisión, en una elección, en una acción, y sin embargo la libertad a sabiendas tiene la potestad de rechazarlo, lo cual implica una autodestrucción. O sea que en el fondo solamente puede haber pecado cuando la libertad tiene este poder. En cambio, en el mundo socrático, platónico y aristotélico también, lo injusto es siempre efecto de una ignorancia, porque no se puede pensar en el mundo griego que si yo conozco lo que de verdad es bueno, no lo vaya a elegir, sino que por el contrario lo puedo contradecir. Esto es imposible para la mentalidad griega. Entonces, por eso es muy importante para Sócrates, y por eso termina siendo muy importante para Platón, el conocimiento, y sobre todo el conocimiento de lo que merece ser conocido, que tiene una identidad estable, perfecta, inmutable. Entonces, cuando Platón observa el mundo de nuestra experiencia sensible, de nuestra experiencia espacio-temporal, ve que lo que se da en esta experiencia es un cambio permanente. Es lo que veía Parménides. Las cosas perecen, las cosas nunca conservan su estabilidad ontológica, no permanecen en el ser, se van desgastando, van envejeciendo, se van corrompiendo, van desapareciendo. Evidentemente en este mundo, dice Platón, inspirado por Parménides, en este mundo el ser no se da de manera plena. Por lo tanto, la plenitud del ser, plenitud exigida por las condiciones de posibilidad que la inteligencia ejerce sobre el conocimiento para que el conocimiento sea plenamente tal y que solo entonces se da,
en aquello que tiene una identidad perfecta e inmutable. Precisamente Platón está diciendo, el verdadero conocimiento no puede ser el conocimiento de estas cosas, porque las cosas del mundo espaciotemporal, de nuestra experiencia sensible, son cosas no totalmente verdaderas, tal como pensaba Parménides, porque son cosas que son inestables en el ser. Cambian, se corrompen, envejecen, se destruyen, desaparecen. Entonces, el fundamento del ser no puede estar en este mundo, de nuestra experiencia sensible. El fundamento del ser tiene que estar en otro mundo, y este es el mundo de las ideas. Las ideas no son, para Platón, y se escriben con mayúscula, las ideas que pensamos nosotros, sino que eidos significa ver aquello que es visible intelectualmente, no solamente con los ojos de nuestra experiencia sensible. Es decir, cuando yo hablo de la belleza de una flor, la belleza no es ni este pétalo, ni está en este otro pétalo, ni está solamente en el tallo, ni está solamente en el centro de la flor. La belleza es algo que requiere de esa consistencia material que tiene la flor y que impacta nuestro olfato, nuestra vista, si la tocamos, la acariciamos, impacta nuestro tacto porque tiene una cierta textura, cada pétalo. Es decir, tiene que haber un sustrato material que impacte a nuestros sentidos externos. Pero a través de ese impacto sensorial, yo digo que la flor es bella, y la belleza no es ninguna de sus partes materiales. La belleza emerge de cierta configuración, y esa configuración no es ninguna de sus partes materiales. Justamente, esa configuración no es algo material, es una estructura formal que impacta mi sensibilidad y al mismo tiempo impacta mi inteligencia y al mismo tiempo impacta mis sentimientos. Es decir, que me impacta integralmente. Por eso la belleza conmueve. No solamente impacta en mi inteligencia, sino que me impacta en mi ser. Y por eso me conmueve. A medida que entiendo un cuadro muy bello o una experiencia muy bella, a medida que la entiendo me emociono, me conmuevo y además empiezo a hacer asociaciones de escenas de mi vida y eso se va ampliando y se va trascendiendo. Entonces, así como una flor es bella, un cuadro puede ser bello, una escultura puede ser bella, en definitiva, cuando hablamos de la belleza no hablamos de ninguna entidad material, sensible de nuestra experiencia espaciotemporal. Hablamos de otra cosa. Y esa otra cosa es la belleza en sí misma. Y esa belleza es una realidad que no captamos con los sentidos, sino a través de los sentidos, pero que en el fondo captamos directamente a través de los sentidos con nuestra inteligencia. Por eso la belleza es un ser inteligible. Lo inteligible es lo que se puede captar a través de la inteligencia. En cambio, lo sensible es lo que se puede captar a través de los sentidos, como lo visible, lo audible, etc. Entonces, así como existe la belleza, que es un ser perfecto, inmutable e inteligible, porque lo capto con la inteligencia, a través de los sentidos, también existe la virtud en sí, la justicia en sí, el bien en sí. De cada cosa que yo veo en la experiencia sensible hay un arquetipo, un modelo perfecto, inmutable y eterno que realiza perfectamente eso que en el ser de nuestra experiencia sensible está participado de un modo finito, unilateral, deficiente. Esta teoría platónica de la participación. El mundo sensible está hecho a imagen y semejanza del mundo inteligible. O si ustedes quieren, el mundo inteligible, el mundo de las ideas perfectas, inmutables y eternas, que son los verdaderos seres, esas ideas son copiadas, participadas a través de la materia en los seres de nuestra experiencia cotidiana, de nuestra experiencia sensorial. Este es un poco el origen de la teoría de las ideas platónicas. Entonces, me parece que como introducción está bien que ustedes recorran este video para que vean cuáles son los fundamentos desde donde Platón está filosofando y por qué para él el mundo inteligible es el mundo fundamental. Porque el mundo inteligible es el mundo en donde están los seres realmente perfectos, que son perfectos justamente y no inocentemente, porque pueden ser perfectamente conocidos, porque tienen una identidad estable,
eterna e inmutable. Es decir, porque satisfacen las condiciones de posibilidad que la inteligencia exige para poder conocer perfectamente algo. Es decir, aquí lo que existe y es perfectamente, lo es porque satisface las condiciones del conocer perfecto que la inteligencia exige como condiciones de posibilidad para ese conocer perfecto. Acá es la inteligencia la que determina qué es lo perfecto, en función de las condiciones que la inteligencia necesita ver satisfechas para que el conocimiento del que la inteligencia es capaz se realice plenamente. Entonces, este mundo inteligible va a ser el mundo al cual el hombre tiene que llegar a contemplar. Por supuesto que Platón está aceptando la reencarnación, es decir, somos fundamentalmente almas, a diferencia de Aristóteles, para quien el hombre es una unión esencial de alma y cuerpo. Para Platón, el hombre es el alma, y el cuerpo es como una cárcel, es como un estado de caída, es como un estado que destruye muchas posibilidades del alma. Fundamentalmente, entonces, el hombre por esencia no es alma unida al cuerpo, es alma que por una caída en su estado puramente intelectual, esa caída la hace caer en este mundo sensible, en este mundo que es una mera, pobre imitación del verdadero mundo, que es el mundo de las ideas. Y depende de cómo se viva en este mundo, el alma va a ir purificándose para volver a ese estado originario en el cual contemplaba directamente el mundo de las ideas. Así que, en el fondo, nuestra condición encarnada para Platón es una condición decadente de la cual hay que liberarse, pero uno no se libera simplemente con la muerte, se libera a través de cierta trayectoria personal y existencial, que en el fondo va a estar representada por la trayectoria verdaderamente filosófica. Solo los que ingresan en el campo de la filosofía son los que aman el saber, son los que aman el mundo de la verdad, el mundo del verdadero conocimiento, que es el mundo inteligible, el mundo captable por la inteligencia, es decir, el mundo de las ideas, y en esa trayectoria filosófica yo encuentro la única trayectoria posible para retornar a ese estado perfecto en el cual el alma contemplaba, liberada de todas las ataduras del cuerpo, de las pasiones, de los instintos, el mundo perfecto y pleno. Fíjense que en esa imagen de perfección existencial ya no hay nada que hacer, no tenemos nada que aportar, simplemente tenemos que contemplar, tenemos que mirar. De modo que esto también invita a pensar que el valor de nuestra existencia es un valor en el fondo secundario, porque en el fondo lo máximo que podemos hacer es contemplar eternamente lo que ya eternamente es perfecto y que no necesita que le agreguemos nada, que lo enriquezcamos con nada. Ni siquiera a lo mejor necesita que lo miremos, pero sí nosotros necesitamos mirarlo. Es decir, que hay como en esta concepción platónica hay una asimetría. El mundo perfecto es un mundo autosuficiente, que nada necesita de otro, y en cambio nosotros sí, porque somos imperfectos, necesitamos del mundo perfecto. Esta concepción asimétrica se va a trasladar teológicamente en la teología cristiana y muchas veces, equivocadamente, en la catequesis, reemplazando al mundo de las ideas por Dios, en donde entonces Dios es el ser perfecto, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Somos nosotros simplemente, porque somos finitos, criaturas, imperfectos, los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Y eso entraña ciertas cuestiones teológicas y filosóficas, digamos, cómo puede amarnos un Dios que en ningún sentido positivo nos necesita. ¿Cómo puede habernos decidido, elegido y querido crearnos si en realidad nuestra presencia en la vida y en la existencia no le añade nada al ser de Dios, a su voluntad, a su sabiduría, a su existencia eterna y trinitaria, dentro de lo que es
el Dios cristiano, si nosotros no representamos nada que alumbre de manera nueva a la existencia y al Creador mismo, que es Dios, entonces en definitiva, ¿qué valor real tiene nuestra vida, nuestro ser, que en el fondo también nos siguen diciendo que es único e irrepetible? Si es único e irrepetible, ¿cómo puede ser que nuestra presencia en el mundo y en el ser no le añada ninguna riqueza al mundo, al ser, a Dios mismo? Bueno, en esta mirada platónica justamente está esta asimetría. Nosotros no le agregaremos nunca nada a lo más perfecto, porque lo más perfecto es lo más autosuficiente que no depende de nada ni de nadie. Bueno, esto es una semblanza de la filosofía platónica y continuaremos con ella indagando en más detalles. Hasta pronto.